De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 38:23. Rema TV y Ebenecer Producciones presentan Retiro de Pastores Norteamérica 2022. Una transmisión en vivo desde la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Sean todos bienvenidos. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Huguito, te viniste. Te bañaste y te viniste. Qué bueno, bienvenido. No sé por dónde empezar. Tengo algunos sentires en mi corazón bien complicados, fuertes, y quiero trasladárselos. Pueden descender, mis hermanos amados. Quiero trasladárselos ahorita que estábamos viendo y oyendo la administración de las ofrendas. Dije, yo voy a levantar otra ofrenda. No sé si ya terminaron los hermanos de levantar la ofrenda. Tal vez si me hacen una señal, si ya pasaron. Ya. Voy a levantar otra ofrenda, pero no me juzgue. No, yo sé que usted nunca juzga. Pero, ¿qué ofrenda uno, pues? Realmente uno no ofrenda solo dinero. Precisamente uno de los versículos que mencionó hermano Gil es: no tengo oro ni plata. Me gusta más así, ¿verdad? Porque en las versiones dice no tengo plata ni oro, y parecería que Pedro no oraba, ¿verdad? Pero no es lo que está diciendo, ¿verdad? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces no dio dinero, pero dio. Y de alguna manera eso es ofrendar. A veces nosotros tenemos semillas. Como pastores y sembradores tenemos que tener semilla en el saco del pastor. Me gusta esa versión que dice saco del pastor, porque hay una versión que dice el zurrón del pastor. Y en Guatemala decir eso, hermano, no es muy bueno, ¿eh? Entonces, en el saco del pastor. Usted es un sembrador. Entonces yo quiero, con la ayuda del Señor, y espero que Él me esté guiando para esto, que estoy seguro pues de algunas de las cosas que voy a hacer, y de las otras me voy a lanzar al agua. Mire pues, ¿qué otra cosa se puede ofrendar? Bueno, tiempo ha ofrendado usted. Usted es una persona ocupada, ¿verdad? Y está aquí. Algunos trabajan todavía a medio tiempo y dejaron su trabajo para poder venir y ofrendaron eso, ¿no? Alabanza, sí, amén. Porque Abraham, dijo el muchacho y yo, subiremos, adoraremos, pero se iba con una ofrenda. Entonces mire pues, hay hermanos en su iglesia que deben de ser enviados. Y yo quiero que usted ofrende. ¿Se animaría? Ponga en su mente algún hermano que usted... Ponga en su mente un ratito, a ver, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, pon en el corazón de todos nosotros quien debe ser ofrendado como semilla para ir y servir en el Evangelio. Amén. Ni tiempo le diga que se cubrieran las hermanas, ¿verdad? Entonces, hoy yo le voy a pedir, hermanos,
Ya tengo una persona y hablé con el pastor también. Y él me entregó esa semilla y en un ratito lo vamos a orar por esa semilla. Esa es una cosa que vamos a ofrendar hoy, los pastores. Otra cosa que quiero que ofrendemos, ¿qué otra cosa se puede ofrendar? ¿Qué ama usted hacer? Servir, privilegio. O sea que usted puede ofrendar un privilegio. Usted puede ofrendar un privilegio. Vamos a ver. Yo me imagino, perdón, pues estamos hablando de familia, hermano. Yo me imagino, así me lo imagino, que ustedes, aunque no les hayamos dicho que iban a predicar, tenían sus 2 temas por lo menos. Por si me toca, dijo usted. Ahí traía el tema. Si no le toca, no hay problema, ¿verdad? Pero algunos sí, de plano, algunos sí decían, a mí me va a tocar, yo creo que sí me va a tocar. Ya tengo mi temita apartado. Me da pena decirle quién de ustedes piensa que le iba a tocar predicar. Pero ya no. Entonces yo le quiero pedir su privilegio, si me lo puede ofrendar. ¿Sí? Va, entonces hagamos la primera ofrenda, pues. Entonces son 3 ofrendas, la que ya dio, y ahorita vamos a dar una semilla. ¿Dónde está hermano Julio Pedrosa? Ni por favor, tráete tu semilla para sembrarla. Juntamente con él vamos a enviar a la hermana Minerva a que haga la obra. Es una semilla muy valiosa, ella y su familia, en la iglesia que mi hermano ha pastoreado. Y entonces ahora la vamos a enviar. Así que él está ofrendando. Yo me imagino que le ha de doler. A mí me dolió cuando ofrendé a muchos de ustedes. A mí me tocó ofrendar a Huicho Ponce, a Manacuti y a sus hijos. Estaban allá cuando nacieron. Estaba el Luisito, estaba Alvarito, estaba, así le decíamos, Danielito de Borita. Dolió. A ellos les dolió más. Cuando ofrendamos a Germán Ponce, también. José, también a Carlos Gutiérrez. A vos también te ofrendé para que te fueras a la zona 3 junto con hermana Eligia, ¿verdad? A vos te ofrendé para que te fueras a la Antigua, ¿verdad? A cargar ahí en la Antigua. Pero han dado fruto abundante. Entonces aquel está representando a todos los que pusieron en su mente a quién iban a ofrendar. Amén. Ponele las manos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ofrendando a esta sierva tuya y la estamos enviando a que haga la obra en donde tú le has abierto las puertas. Nosotros la enviamos, la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Denle un aplauso al Rey. Regresen. La semilla y el sembrador. Bueno, ahora quiero que me entreguen la semilla de su privilegio. Todos los que sospechaban o tenían la esperanza de que iban a predicar y tenían un su temita. No se pongan de pie, solo oren ahí en silencio. Padre, en el nombre de Jesús, estamos entregando, Señor, el privilegio tan lindo de predicar tu palabra
como una semilla. No lo hacemos por siempre, solo un día, Señor, solo un día. Gracias, amén, amén y amén. Entonces mañana, en vez de todos los predicadores varones, solo van a predicar mujeres, con excepción del tema mío. Con excepción del tema mío. Y si se me ponen muy ariscos, el viernes solo jóvenes. Pero eso todavía no. Eso todavía no. Pero yo creo que la mujer tiene un papel muy importante en la obra del Señor. Si no fuera así, ¿por qué el Señor resucitado se le apareció a la mujer primero? Por eso es que no las ponemos. Si no fuera así, ¿por qué fue a una samaritana y no a un samaritano? ¿Por qué? ¿Por qué en aquella cultura que francamente sí era patriarcal, aunque esa es una palabra que la agenda de este tiempo la ha manoseado? Pero una cultura patriarcal, ¿por qué razón? Pablo no tuvo ningún problema con nombrar primero a Priscila en algunos momentos antes que a Aquila. Y los que no investigan en eso, como decía mi pastor, que él oyó a alguien diciendo, entonces las hermanitas Aquila y Priscila, y no, era un matrimonio. Entonces yo ya tenía el schedule, dicen ustedes, ¿verdad? De mañana, si ya les habían avisado, dese por ofrendado. Y si no les habían avisado, mejor, con eso no se lastima su alma. Entonces estén pendientes las hermanas en el transcurso de la noche, antes de las 12. Les decimos quiénes van a predicar. ¿Ok? No, ya, en la mañana son ¿cuántas prédicas? Son 4, ¿ah? El privilegio mío si no se los puedo ofrendar. A menos que hubiera alguna epístola. Entonces mañana van a predicar 3 de las hermanas junto conmigo en la mañana, hermana Lisney, hermana Cuti y hermana Rebe. Amén. Bueno. Y si se descuidan, no. Y que Dios las ampare, porque si se equivocan, ¿cómo hacemos para conectar aquí? Creo que también voy a poner una mujer para que me haga estos. No. ¿Están de acuerdo o no? ¿Y qué hacemos si no están de acuerdo? Pues sí, eso es el sentir que el Señor puso en el corazón. Ay, Señor. Oramos por ellas. Amén. Pónganse de pie, mis hermanitas amadas, por favor. Hermana Rebe, hermana Linda y hermana Cuti se ponen de pie. Y bendecimos toda la congregación, que no duerman toda la noche hoy viendo que nos van a... Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tus siervas. Dales tu palabra. Úsalas, Señor, para que sean como una luminaria en el camino y una señal en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén. Yo ya sé entonces que mañana los que se vayan a Universal Studios son machistas. Muy bien. Así amenazados, dicen a ver. Muy bien. Ay, Padre, ayúdame en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Es parte de la palabra. Lo que estoy haciendo es parte de la palabra.
y los versículos bíblicos son abundantes, ¿verdad? Y estoy ministrando ya. Ahora, yo quisiera, no sé si usted se recuerda qué tema he estado abordando. Entonces, si usted se recuerda, como ya veo que se recuerda, estuvimos hablando de cómo el Señor nos va a guiar más allá de la muerte, cómo el Señor nos dice que nos guiará continuamente, y todo eso lo hemos estado desarrollando. Y según Isaías 58:11, que es nuestro capítulo, todos los versos del 1 al 14 de ese capítulo hermoso, nos dicen que uno de los regalos más importantes es la guianza. Ahora, yo quisiera continuar en ese tenor y platicar con mis hermanos y mis hermanas, las hermanas también, porque les va a tocar. Vamos a ver. Voy a leer algunos de los versículos en donde ya después de la muerte el Señor sigue guiando. Este no lo leímos en la mañana. 14:13 de Apocalipsis: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, son aquellos muertos. Estuvimos hablando de una muerte espiritual, y luego va a venir esta situación. Pero hasta ahí lo dejamos. Yo quisiera ahora abordar en el mismo tema otro inciso muy importante, muchísimo, pero lo miro que todavía no sale de su asombro. Miro que algo decía yo por gusto, hasta se fue aquel. No, él ya predicó, por eso lo molesto, que él ya había predicado. Ay, Señor Jesucristo. Les quiero leer este versículo. Salmo 78:72. Y Él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. El Salmo 78, el versículo 72 entre paréntesis, es el último que aparece en el Salmo 78. Está del 1 hasta el 72. Yo no sé si usted se recuerda quién escribió este salmo, pero no importa si no se recuerda, porque solo le puede hacer así y se va a dar cuenta que fue Asaf. Asaf está salmeando ahí, por decirlo así, y se está recordando de varios líderes. Pero cuando llega al final, casi al final del capítulo, él lo dice, y lo vamos a leer acá, en el 78-70, y dice: escogió también a David, su siervo. Pero es Asaf el que está salmeando. Escogió también a David, su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, a Israel, su heredad. Y él, David, ¿verdad?, los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Entonces, yo aquí miro otra forma de guianza. En primer lugar, de un hombre, hermano, que empezó a pastorear en lo poco, con las ovejas y los corderitos que eran de su papá. Él nunca tuvo rebaño. Era broma, Gerardito, no te enojes conmigo, ¿viste? Ya regresó. Él primero empezó a ministrar lo que no era de él, y le dieron lo que era de él. Eso es parte de la integridad de un pastor.
generalmente uno recibe de parte de la persona que a uno lo ministró, de aquel que podríamos decir que fue su mentor, le dio un rebaño que no era de uno. A nosotros nos pusieron, yo no sé a quién de ustedes nos pusieron, pero nos dieron, digamos, a mí me dieron un rebaño que no era mío, y todos sabemos que el rebaño es del Señor, eso ya lo entendemos, pero me refiero a que quizá empezaste tu ministración en una iglesia en donde el pastor te dijo: usted se va a encargar del área de discipulados, usted se va a encargar del área de doctrina, usted se va a encargar del área de la alabanza, y de alguna manera usted se va a encargar de visitación. Usted va a ser el encargado de visitar si hay una hermana que da a luz. Nosotros en Guatemala dice se descompone, no, se compone, una hermana que se compone, y es que algunos dicen: ¿y de qué estaba descompuesta? Pues entonces usted va a llegar, pero no va a llegar en su propio nombre. Usted va a llegar y va a decir: vengo en nombre del Señor y de mi pastor para hacer esto, porque la oveja no se la dieron a cuidar a usted. Sin embargo, hay gente que aprovecha eso para hacer su propio reinito, ¿verdad? Y entonces llega con la ovejita que acaba de dar a luz y le dice: aquí vengo yo para que usted mire que en la iglesia siempre nos acordamos de usted, por lo menos yo me acuerdo de usted. Aunque el pastor y la pastora no lo visiten, aquí está su servilleta, dice, ¿ah? Y entonces realmente están usurpando algo, porque les dieron un grupo que no es de ellos, pues. Pero a ellos les dieron la confianza. Por eso, interesante que dice que él pastoreó con la integridad de su corazón. Hermano, perdón, pero si te dan algo que no es tuyo y lo cuidas como si fuera tuyo, al final te van a dar lo tuyo. Amén. Eso es una gran verdad. Eso lo podemos ver en Moisés. Moisés pastoreó las ovejas de su suegro y Dios le dio su propio rebaño. David pastoreó las ovejas de su papá y el Señor le dio su propio rebaño. Jacob pastoreó las ovejas de su suegro Labán y fue fiel en todo lo que hacía, y Dios le dio su propio rebaño. Hay mucha gente que no tiene, hermano, hay mucha gente que no tiene prosperidad en la iglesia que está pastoreando, porque cuando le dieron lo que no era de él, se lo quedó. Y todavía dijo: una cosa me he encontrado, 7 veces lo diré, y si no aparece el dueño, me lo quedaré. Y se lo quedó. Y sí, perdóneme, pero no, él no está pastoreando en la integridad de su corazón. Empezó la obra con dolo. Eso era una anomalía, eso no tenía por qué ser así. Cuida lo que no es tuyo y te van a dar lo que es tuyo. Eso es un principio bíblico. Te lo dieron, trabájalo. Hermano, mire, hasta el impiazo, 7 suelas del general en jefe de los ejércitos de David, que era un criminal, llegó a una ciudad y cuando ya la tenía sojuzgada, le mandó un WhatsApp a David: la ciudad está rendida, ven y tómala para que la ciudad no se llame de mi nombre. Ya los derrotamos, ya los sopapeamos todos, y ahora lo único que quiero es que tú vengas en tu caballo, te pongas la corona y entres para que la ciudad sea tuya. Hasta él fue fiel en eso, hermano. Y eso que era un bandido. Yo le digo a los hermanos constantemente: cuando nosotros queremos tener algo propio, deberíamos de empezar por lo que no es propio, cuidándolo bien. Yo, en Guatemala, en la iglesia,
Compramos un pick-up hace años, ¿verdad? Porque ahora el Señor pues nos ha bendecido con algunas otras cosas, pero compramos un pick-upito. Me recuerdo, era un Ford F100 negro. Y entonces nos servía para llevar cosas y todo. Y entonces de repente lo dimos para el servicio. Era mío, pues. Y lo di para el servicio. Pero yo sí cuido mis cosas y las que no son mías también. No me las quedo, pero las cuido. Por ejemplo, yo tengo un carro que todos me preguntan, ala, qué bonito ese su carro, mire, es nuevo. No. Tengo un Audi Q7. Turbodiesel de 8 cilindros, se levanta, se baja. Algunos son testigos que llega a los 190 kilómetros por hora sin ningún problema. ¿Sí o no? Sí, es una belleza. Y este año yo le hice su fiesta de 15 años. Porque es 2008. Es 2008, le voy a hacer una fiesta de 15 años a mi Q7. Pero la he cuidado. Mi pick-upito que le digo es más nuevo. Ya no sirve. Porque lo entregué a la iglesia. Entonces lo manejaban los hermanos. Y entonces yo me imagino que lo agarran como es de la iglesia. Y yo hasta ahí entendí lo que una vez me dijo mi pastor, el que me prestó un vehículo de la iglesia porque se me había descompuesto el mío. Y entonces cuando se le volví le dije, fíjese que el carro pues sí tiene algunos inconvenientes, se lo compramos nuevo, me dijo, pero como es del INDE, me dijo. Yo no entendí, el INDE es el Instituto Nacional de Electrificación en Guatemala. Entonces ellos compraban por flotilla. Y los que lo manejan, como no eran de ellos, ahí hay un túmulo, 2 me paso, ahí hay un hoyo, que lo manden a asfaltar. Mira, aquí te van a rayar el carro, ¿qué me importa? No es mío, es del INDE. Tú cuidas las cosas que no son tuyas. ¿Cuántos tienen casa propia? ¿Cuántos alquilan? ¿Cuidas tu casa donde alquilas? ¿La pintas? Si el inodoro está así todo percudido, corroído, ay, pues el dueño que mire que la cambie. Yo de todos modos ya me voy a ir ahí, de aquí, sí, no ahí, sino que de aquí, ¿verdad? Es verdad, es que dije mal, ¿verdad? Yo me voy a ir de aquí. Sí, pero antes de que te vayas, ahí es donde te estás sentando. Ni una cortina le pueden poner. Ay, las ovejitas no son de nosotros, pero las deberíamos de cuidar como que fueran nuestras, para que nos den las nuestras. Yo le contaba a los hermanos en México, me conmovió mucho porque le contaba, estaba platicando esto con los hermanos y les digo, yo, cuando me junté con la que es mi esposa, ella tenía 2 hijos, que no, obviamente no son míos. Y si hay algo difícil en una relación así, es que los hijos a uno lo reciban como que uno fuera su papá, y peor aún, uno recibirlos como que fueran sus hijos. Fallé. No los atendí ni los recibí desde el principio. Yo era inmaduro. Estábamos ahí, pero no los recibí así. Quisiera testificarles otra cosa, pero lo lamento decepcionarlo. Pasó el tiempo y llegó el Señor a mi vida, y la luz, y los adopté.
en mi corazón. Y entonces cuando yo los adopté en mi corazón, ellos me adoptaron en su corazón. Es un varón y una mujer muy buenos y ahora me dicen papá. Pero para decirme papá se tardaron como 40 años. No, de veras. No le salía. No le salía. Pero ahora sí me dicen papá. Ahora con los hijos de ellos no hay clavo. Esos son mis puros nietos. Eso sí, entra. Me dicen papá Teto. Teto por Sergio. Y papá por abuelo. Papá Teto. Usted tiene prohibido eso. Pero así me dicen. Entonces los empecé a cuidar. Cuando los empecé a cuidar, empecé a ver un cuidado extra que Dios tenía sobre la vida de mis hijos biológicos. Entonces me pasó otra cosa. Empecé a predicar y a atender a la esposa del Señor, que no es mi esposa. Y le empecé a atender y atender y atender y atender. Y cuando sentí, el Señor empezó a atender más todavía a mi esposa y me dijo algo que con lo que algunas no podrán estar de acuerdo, pero cada quien tiene su rema. Me dijo, si tú me cuidas a mi esposa, yo te cuido a la tuya. Y la sanó. La sanó. Tenía un problema de bloqueo de su corazón de 4 arterias, en 4 lugares, en sus arterias coronarias, y había que hacerle una operación de corazón abierto. El Señor la sanó. Y ahí fue donde el Señor me dijo, tú te ocupas de mi esposa y yo me ocupo de la tuya. Pero eso fue mi rema, ¿va? Ese fue mi rema. Pero yo se lo cuento. Se lo cuento porque hay hermanos también pastores que cuidan más a su mujer que a la mujer del Señor. Y estoy de acuerdo porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el que es casado se tiene que ocupar de las cosas de ella. Pero no pueden ir ni siquiera a predicar porque la señora fue al dentista. Hermano, le invito a predicar. Ay, fíjate que tengo que llevar a mi mujer al supermercado. No, hombre, cómprele un carro, mire qué hace. Pero usted no puede desatender la obra de Dios. Hay que cuidar lo que no es de uno, para que le cuiden a uno lo que es de uno. Integridad en el corazón. Cuida lo que te dan, que no es tuyo. Adorna tu casita bien chula y cuando sientas. Me gusta este efecto, ¿cómo se llama? Especial. Hasta con eco, ¿ah? Bueno, entonces él, eso fue lo que hizo. Bueno, ¿cómo? El tiempo. Escogió también a David su siervo, lo tomó entre los apriscos de las ovejas, lo trajo a cuidar las ovejas con sus corderitos. No sé si usted se recuerda aquella anécdota, y no hay modo que salga de ahí, ¿va, hermano? Por eso es que no hay modo que termine los mensajes ni las series, pero usted, agárreme la onda. La anécdota de aquel muchachito que iba a la escuela dominical y le dieron 2 chocas. 2 quarters. You know what I mean? 2 quarters. Okay? 2 chocas. $25 eran para su refacción, su tentempié, su comidita en el recreo, en la escuela dominical, y 25 el papá le dio para la ofrenda. Cuando pase el de la ofrenda, das esto. El muchachito salió corriendo y se le cayeron las monedas. Y una de las monedas rodó hacia
hacia donde se va el agua cuando llueve, ¿cómo se llama? Reposadera. Me encantaría. Él agarró la otra y le dijo: Señor, se cayó tu ofrenda. A veces así actuamos como ese niño. Mira, cuida eso y te va a ir re bien. Pero yo quiero seguir aquí en otras cuestiones que son, para mí son extremadamente importantes, para usted también, aunque se los diga con una sonrisa, son importantísimas. Entonces, se agarró con osos y con leones. No eran sus ovejas, y era su papá. Él hubiera podido decir: lo siento, papá, tú, por el vínculo que nos une, tienes que, no me lo cobres. Pero vino el león, ¿qué hacía yo? ¿Qué decía peleándome con un oso? Pero él llegó y se enfrentó al oso, al león, es decir, la responsabilidad de integridad. Ok. Pero este hombre que tenía ese vínculo con su padre, cuando dice sus últimas palabras, se identifica a sí mismo de la siguiente manera. Dijo así David, el hijo de Isaí: el varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Entonces la posición más elevada que llegó a tener fue el dulce cantor de Israel. Ahora nosotros vamos a ser guiados, porque aquí dice: las pastoreó según la integridad de su corazón y lo guió, los guió. Y hemos estado hablando de la guianza con la destreza de sus manos. Entonces, yo quiero vincular esto con el tabernáculo de David. Y creo que la iglesia moderna necesita ser guiada para no salirse de la restauración del tabernáculo de David. Pero eso no les va a gustar a algunos. Porque el modernismo, posmodernismo y la iglesia emergente han avasallado los lugares y han conquistado sobre todo a las juventudes. Y como dice que lo hizo con la destreza de sus manos, está hablando de ministerios. Y él es el que prepara mis dedos y me equipa pues para la batalla. Es una batalla tremenda. Y yo creo que en lo musical nosotros le debemos de poner un poco más de atención. Debemos de tener guianza con lo musical. Según el libro de Lamentaciones, lo propio de los ancianos es sentarse a la puerta para discutir los asuntos doctrinales y emitir juicio. Y los jóvenes, según Lamentaciones y el contexto bíblico, se ocupan de la alabanza. Pero cuando los jóvenes y los viejos se unen, es un verdadero avivamiento. El problema es que ha habido una disociación entre los viejos y los jóvenes agarraron su camino. Uno llega a la iglesia y cuando mira, la alabanza va por donde tía Lola y la predicación por otro lado. Y esto es bien delicado porque al final de cuentas uno tendría que preguntarse, y eso es lo que yo me digo a mí mismo: dime quién te sigue y te diré quién eres. Esto yo lo experimenté una vez hace muchos años, que nos quitaron el gimnasio, era donde hacíamos nosotros nuestra Santa Cena. Y pues en la mañana ministramos una bonita cantidad y en la tarde otra bonita cantidad. Entre los dos cultos que hacíamos de Santa Cena ministrábamos unos 7,000, 8,000 Santas Cenas en ese tiempo. Y de repente se le metió el diablo al que estaba en el mero al mando y nos echó. Por cierto que se quedó con todo un año que habíamos pagado por anticipado. Nos echaron del gimnasio. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces dije, lo que vamos a hacer son 8 cultos en lugar de 2. 4 el sábado y 4 el domingo. Y con eso atendemos los 8,000 que atendíamos. Por cierto que
nos sucedió para beneficio, porque terminamos ministrando más de 18. Así que bendecimos al que nos robó el dinero ese, pero eso es otra cosa. Pero el punto que le quería contar es que, entonces yo dije, vamos a hacer una cosa. El primer fin de semana yo voy a invitar a un predicador que venga y que predique la Santa Cena, que la gente se dé cuenta que es una cuestión de superlativa importancia, y voy a invitar un grupo musical. Y así lo hice el día sábado. En la noche del sábado, hermano, no cabía un alma en la iglesia. Literalmente. No habían pasillos. Si nos hubieran caído los bomberos o con red, nos hubieran sancionado. No habían pasillos. Se sentaron en las se sentaron en el suelo. Todos estaban felices por el gentío que había llegado. Y el grupo musical estaba todo lo que usted ya sabe que hace el grupo musical, ¿va? Ahora venía la prédica y después la Santa Cena. Se levantaron más de 1000 jóvenes cuando terminó el grupo musical y se fueron. Yo dije, gracias a Dios que nos dejaron los pasillos vacíos, ¿verdad? Porque todo el mundo, la iglesia quedó llena. Pero todos se levantaron, entonces yo pensé, ¿y estos a qué vinieron? Écheme una manita, ¿a qué llegaron? A oír al grupo. Ellos no llegaron a adorar. Entonces eso me encendió las alarmas a mí y dije, estamos haciendo mal, promoviendo grupos musicales. Dejé de invitar grupos musicales. Pero veo que algunos hermanos de la misión no han tenido la misma experiencia y siguen ministrando grupos musicales, siguen invitando grupos musicales. ¿Y para qué? Para que les lleguen los que se levantan a la hora de la prédica y se van. Para que les lleguen los que cuando les van a ministrar lo sagrado que es la Santa Cena, pongan pies en polvorosa. Para el retiro que tuvimos en verano, fue en el mes de marzo, abril, ¿verdad? Yo no le dije a nadie. Un día cuando llegaron los hermanos, dijeron, ¿quién es ese? Invité a un hermano, nunca lo anuncié. ¿Sí se dio cuenta usted o no? ¿Quién fue? ¿Se lo anuncié? Pero yo miro un montón de hermanos anunciando y digo yo, ¿y para qué anuncian? A ver, contésteme, ¿por qué usted cree? Psicoanalicemos al vecino. Analyze me, dice aquel cuate de aquel. Ok. Para que llegue gente que no es de ellos. Venga, aquí va a estar fulano de tal, esto va a estar glorioso. No, va a estar glorioso si llega Jesús. Ahí va a estar glorioso, digo yo. Pero si no, entonces yo creo que debe de existir, sí, ministros de alabanza itinerantes, pero que lleguen a enseñar, para guiar. Y estos a su vez deben estar sometidos. No pueden ser estrellas errantes. Le decía que la música del Señor que se dio en el cielo cuando se le abrían los cielos a los pastores que estaban vigilando a los rebaños en la noche, daban gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Entonces debe de tener esas dos columnas
que dé gloria a Dios y que nos dé paz a nosotros. Entonces yo, hermano, yo sé que esto es desagradable, pero quería hacerles ver, incluso nos tuvimos que salir de las redes por las censuras que hay en materia de estas cuestiones, ¿verdad? Pero tengamos mucho cuidado con la música, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Mire, nosotros estamos aprendiendo, no lo sabemos todo. Y vamos a ir cometiendo algunos errores seguramente, pero el Señor conoce nuestros corazones y tenemos que ser guiados por el Señor. Y yo creo que debemos de ser cuidadosos, no sentirnos ofendidos incluso si nos dicen ese himno no está bien, ese himno tal cosa. No sentirnos ofendidos, si no es un ataque personal, esto no es personalizado, sino que lo que queremos es ser bendecidos y bendecir. A mí me toca a veces, hermano, y bueno, y muchos terminan pensando que soy legalista, y tal vez sí un cacho, pero no mucho. Pero digamos, les he dicho, muchachos, ese himno, había un himno que empezaron a tocar y a tocar y a tocar esa iglesia, y los jóvenes se metían y todo, que tenía una música cabal de cuando yo miraba el Avispón Verde y Cato, Bruce Lee. Ahí fue sus primeras apariciones de Bruce Lee, y empezaba y de repente un himno, y cuando empezamos a investigar y nos dimos cuenta de dónde procedía y lo paramos, hubo gente que se molestó. Y es obvio que se tienen que molestar. Si en la casa también, cuando usted le dice a su hijo no hagas tal cosa, se puede molestar, pero es su hijo, y usted le dice, ¿y por qué? Va a haber un momento en que no vas a tener argumentos, pero tienes la dirección de la casa. Es decir, no, eso no es así, no lo vamos a hacer de esa manera. Y en la iglesia creo yo que nosotros debemos de ser guiados como el dulce cantor de Israel, con cánticos, hermano, que nos impacten, hombre, que nos hagan llorar. No se trata de las lágrimas en sí, pero se trata del sentimiento. Mire, yo a veces pienso en la alabanza, ¿será que la gente está viviendo lo que canta? Perdonen que yo tenga los parámetros antiguos, pero por algo permitió el Señor que yo naciera cabal el siglo pasado, y usted también, no se me haga, y que yo fuera participante de un evento en donde nosotros llegábamos y no había instrumentos musicales. En la mayoría de las iglesias, en la iglesia central sí tenían uno que otro, habían músicos, pero no así como hay ahora, que hay un montón. No había. Y cuando nosotros nos tocaba ir a predicar o a ministrar a alguna iglesia que tenía 100, 200 miembros, no tenían instrumentos musicales y a capela dirigíamos. Y dirigíamos con los himnos sabidos que después les echamos barniz, ¿verdad? Sí, que ese himno por aquí, que ese himno por allá. Pero nosotros llegábamos, cerrábamos los ojos y estábamos pensando en aquello, estábamos pensando en lo que cantábamos. Hoy no, hoy incluso la tecnología hace que haya una danza y la gente, en vez de meterse o de danzar, saca su teléfono para grabar a los que están danzando. Entonces como que hay una distracción. Yo estoy de acuerdo con que hayan grupos de danza, pero tampoco estoy de acuerdo con que los grupos de danza le quiten el privilegio a toda la gente que quiere danzar. Porque si la gente quiere pasar a danzar, ¿por qué no va a poder danzar? ¿Verdad? Entiendo que los jóvenes llegan y se esfuerzan y se dedican y los disipulan y aprenden unos pasos y que Dios los bendiga, y por eso, como lo creemos, entonces lo permitimos y le decimos vaya adelante, dele, pero tampoco se trata de que ya después hasta se comercializa, porque empiezan a comercializar los uniformes, ¿verdad? Que lo tienen que comprar solo en tal lugar. Y cuando uno investiga de quién es el lugar, este está haciendo las fichas con nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos de ponerle y prestarle mucha atención a la guianza en nuestra alabanza a Dios y en la adoración al Señor.
Lo tenemos que hacer, hermano. Y vamos yendo paso a paso. Paso a paso. Miren, con todo respeto, pero si el Señor me puso como coordinador y ustedes miran que yo no invito a un DJ, ¿por qué lo van a invitar ustedes? Si ustedes miran que incluso si yo no invito a algunos ministros, ustedes tendrán que preguntarse por qué. Uno puede opinar en silencio. Yo opino en silencio. ¿Cómo es eso de opinar en silencio? Pues no apoyo eso. Y a veces, porque a mí me pasó cuando yo estaba recién llegado a tiempo completo, y entonces le pregunté una vez a mi pastor: hermano Otto, en la sinceridad de mi corazón, hermano, y mire, ¿y usted por qué nunca pone a predicar a fulano de tal? Solo es una pregunta, predica bien bonito. ¡Ja! Ya me pegaba, hermano. Se encendió. Que soy yo el único en el LIM que tiene ojos, que no te das cuenta que es un pavo real. Y yo, no, yo por eso digo que es un engreído, hermano. Es tremendo, ¿eh? Me pasó el tráiler. Entonces, pero ya después de que me dijo 2, 3, como yo iba manejando, yo lo llevaba a su casa. Entonces le fue bajando y entonces ya me empezó a explicar: mira, lo que pasa es tal y tal cosa, tal y tal. Pero yo debería haber aprendido. Yo debería haber dicho: si él no lo invita, ninguno lo debería invitar. Si él no lo invita, yo no lo invito. Y no aprendí. Ya siendo pastor, llegó un hermano allá a Guatemala que era un predicador muy conocido de la misión, y ahí estaba, no hacía nada. ¿Cómo no me pongo a pensar? ¿Va? Si lo tiene aquí, pues lo tiene en disciplina, ¿va? Hermano Otto, ¿puedo invitar a predicar? Ay, Dios, otra maltratada. Entonces había que opinar en silencio, ¿eh? Hagámoslo. Por algo será que la coordinación dice: no, ustedes no son los coordinadores, porque si no tendrían un montón de coordinadores. ¿Si estamos aquí o no estamos aquí? Perdonen, güey. Entonces, guianza. Bueno, ya me voy. ¿Tenés otra musiquita por ahí, no? Debemos ser cuidadosos, hermano. Cuidadosos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Somos tus siervos y estamos pastoreando un rebaño que no es nuestro, sino que es tuyo. Y yo sé que tú nos habrás de pedir cuentas en algún momento, y queremos presentarnos delante de ti como alguien que traza bien la palabra y que no tiene nada que avergonzarse, porque aunque hayamos cometido pecados, errores, delitos, tenemos, Señor, a un abogado que nos puede ayudar, que se llama Jesucristo. Perdona, Señor, si no hemos sido tan diligentes como deberíamos. Perdónanos, Señor, por aquellas cosas que se nos han pasado, por no acudir a la espiritualidad y preguntar a la llenura del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a no trabajar en la obra con prejuicios humanos, pero sí, Señor, bajo el juicio que viene de tu Santo Espíritu, ese criterión que puede llegar y afectar positivamente nuestras vidas. En el nombre de Jesús, dirige a tus siervos, Señor. Dirige a tus siervos y a tus siervas. Papito lindo, ten misericordia a nosotros.
Dios mío. Amén, amén y amén. Lo voy a dejar hasta ahí. Denle un aplauso al Rey. Y si quieren oramos por nuestra comidita. Oremos, porque ahorita vamos a ir a comer, ¿o no? Padre, gracias por los alimentos. Los bendecimos y bendecimos las miles de mesas que entre todos nosotros representamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de que se termine este retiro, les voy a estar dando las fechas y el lugar de la pre-proclama, que la vamos a llevar a cabo en el mes de noviembre, primero Dios, pero le voy a dar con los datos más precisos posteriormente. Y el lugar en donde vamos a realizar el otro retiro, con la ayuda del Señor, si es que no ha venido el Señor, no se ha terminado el mundo, porque así como va la cosa está seria. Las hermanitas que les toca predicar, queremos que se vayan a estudiar la palabra o no. Está bien. Dios les bendiga. Aleluya. Vamos, vamos, vamos. Dios santo. Rema TV y Ebenecer Producciones presentó Retiro de Pastores Norteamérica 2022. Una transmisión en vivo desde la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Los esperamos en una próxima transmisión.